Hay obras de literatura que no solo marcan una época, sino que son auténticas piedras angulares de la narrativa universal por su capacidad para captar la esencia de la condición humana en sus formas más crudas y desnudas. Pedro Páramo, la obra maestra de Juan Rulfo, es una de esas novelas que, a pesar de su brevedad, nos obliga a confrontar la inmensidad de los silencios, los ecos de la muerte y los fantasmas de nuestra propia existencia. En este mundo, los muertos no están en sus tumbas, sino que deambulan entre nosotros, recordándonos que el olvido es un lujo del que pocos pueden disfrutar. Para comprender la obra de Rulfo, es esencial comprender al hombre detrás de la pluma. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, Juan Rulfo para el mundo, nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Algunos dicen que en Apulco, otros que en Sayula y otros más dicen que fue en San Gabriel, pero lo que todos estos lugares tienen en común es que son comunidades tradicionales, de esas que se forman alrededor de una parroquia. Son lugares tranquilos que fueron asolados por la guerra. La Revolución Mexicana y la Contrarrevolución Cristera, con sus promesas de cambio y sus olas de violencia, marcaron permanentemente el paisaje y las vidas de sus habitantes. El México de la posrevolución estaba plagado de desilusión y desasosiego, una tierra prometida que nunca cumplió del todo sus promesas de justicia y libertad. Rulfo creció en medio de este desmoronamiento de la utopía, rodeado de historias de violencia, tierra y poder que alimentaron su imaginación. Además, su propia infancia estuvo marcada por tragedias personales. El 1 de junio de 1923, cuando Juan tenía apenas 6 años, el joven Guadalupe Nava Palacios asesinó a su padre, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, y 4 años más tarde, en noviembre de 1927, su madre, María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo, murió. Esta serie de pérdidas tempranas lo sumergió en un mundo de orfandad y silencio. Sus únicos acompañantes fueron los libros, ya que, en sus propias palabras, no podías salir a la calle porque te podía tocar un balazo. Fue entonces cuando me di cuenta del valor de los libros y de cómo lo ayudan a uno a escapar de cualquier encierro. Luego de una serie de peripecias y de infortunios que le negaron la educación universitaria en la Universidad de Guadalajara, decidió irse a vivir a la Ciudad de México, lugar donde conoció a personajes importantísimos para la cultura mexicana, y en 1941 regresó a Guadalajara para trabajar como agente de migración, y fue ahí en donde conoció a Juan José Arreola. Para ese momento, Rulfo ya era un fotógrafo conocido, y fue más o menos por estas fechas que escribió su primer texto conocido, Un pedazo de cielo, que ya mostraba las preferencias narrativas de Rulfo por contarnos las historias de las personas que habitan en la periferia de la modernidad. Su primer cuento publicado fue Nos han dado la tierra, en julio de 1945, y a partir de ahí no paró hasta 1951 con Diles que no me maten. Al año siguiente vio la luz su famosa recopilación El llano en llamas y otros cuentos, que recogía todo lo publicado hasta ese momento. En 1947 aparece por primera vez la idea de una novela en las cartas entre Juan Rulfo y Clara Aparicio Reyes, que se convertiría en su esposa. Ahí, Rulfo menciona que piensa escribir una novela bajo el título Una estrella junto a la luna. Y no fue sino hasta enero de 1954 que, gracias al apoyo de la beca del Centro Mexicano de Escritores, publicó los primeros adelantos de esta novela en la revista capitalina Las Letras Patrias, con el título Un cuento. Este cuento eran en realidad las 2 secuencias iniciales de Una estrella junto a la luna, como se llamaba en ese momento, y entre las cuales podemos ver que decidió hacer algunos cambios que, sin lugar a dudas, realmente beneficiaron de manera significativa no solamente su producción, sino toda la producción literaria que vino después de él. Por ejemplo, el comienzo original decía Fui a Tuxtlahuaxco, pero en el texto final lo cambió por el archiconocido Vine a Comala, que aunque parezca un cambio insignificante, el tiempo verbal aquí es importantísimo, ya que marca una ruptura con la autorreferencial y anecdótica novela revolucionaria, para situarnos junto al protagonista en esta Comala de la que ya no podrá salir. En junio de ese mismo año se publicaron en la revista Universidad de México los fragmentos correspondientes al monólogo de Susana San Juan
y el posterior diálogo entre Juan Preciado y Dorotea. Para este momento la novela se anunciaba bajo el nombre de Los Murmullos, y ya en septiembre de 1954 aparecieron, bajo el nombre de Comala, los 3 últimos pasajes de la novela en el número 6 de la revista Dintel, con la diferencia de que en el último diálogo, Pedro Páramo no responde a la pregunta de Damiana Cisneros. Y finalmente, en marzo de 1955, Pedro Páramo vio la luz como el número 19 de la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Comala, mi pueblo, donde los sueños me enflaquecieron. Ahí, hijo mío, se ventila la vida como si fuera un puro murmullo. Desde el principio, Pedro Páramo desafía las convenciones narrativas y de género. No es una novela en el sentido tradicional de un flujo lineal de acontecimientos. Más bien, es un mosaico de voces dispares, fantasmas susurrantes y espectros atormentados que habitan el pueblo de Comala. El lector es arrojado a un pasaje árido y desolado, tan inexorable como el sol abrasador de un mediodía eterno en un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Rulfo utiliza Comala no solo como un escenario, sino como un personaje vivo que respira y murmura. La voz narrativa, en primera persona, nos introduce a la historia a través de Juan Preciado, quien se embarca en la misión de buscar a su padre, un tal Pedro Páramo, motivado por la promesa que le hizo a su madre moribunda. No obstante, rápidamente queda claro que esta no será una simple odisea de reconocimiento filial, sino un viaje hacia las profundidades del olvido y la desesperanza. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El abandono en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro. Así lo haré. La primera persona con la que Juan se encuentra es Abundio Martínez, un arriero que también dice ser hijo de Pedro Páramo. Abundio lleva a Juan hasta la casa de Eduviges Diada, una mujer que fue amiga de su madre y que lo acoge durante la noche. A través de su conversación con ella, Juan descubre fragmentos de la historia de su familia y del pueblo. Más adelante se presenta Damiana Cisneros y le dice que lo llevará a la hacienda La Media Luna, que alguna vez perteneció a su padre. Pero en el camino, Juan se da cuenta de que Damiana está muerta y sale corriendo. Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba, bardas descarapeladas que mostraban sus adobes revenidos. Aquí conocemos a Pedro Páramo, el hijo de Lucas Páramo. De niño se enamoró de Susana, la hija de Bartolomé San Juan, pero ella se casó con Florencio, que falleció y por ese motivo Susana cayó en una espiral hacia la locura. A Pedro nada de esto le importa, lo único que él quiere es tener a Susana, y don Bartolomé no está para nada de acuerdo, así que se la lleva lejos. El padre de Pedro eventualmente muere y él pasa a ser el dueño de la Media Luna. Entonces hace todo lo necesario para quedarse con el poder de Comala, creyendo que así va a recuperar el amor de Susana. De entre las múltiples atrocidades que comete para conseguir el poder, una de ellas es casarse por bienes mancomunados con Dolores Preciado, la madre de Juan, nuestro protagonista, para así apoderarse de sus tierras. Pero tan pronto como Dolores se da cuenta de que Pedro se está convirtiendo en un tirano, huye con su hijo. Al poco tiempo, Pedro reconoce a uno de los hijos que regó por ahí, llamado Miguel Páramo, un muchacho igual que su padre, violador, asesino y corrupto, que muere intentando saltar un lienzo de piedra con su caballo. Antes de que amaneciera, un mozo de la Media Luna vino a decir: el patrón don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto, le suplica su compañía. Pero al ser Miguel toda una fichita, el párroco local, el padre Rentería, no quiere darle la absolución y Pedro lo convence con unas monedas, a pesar de que su propia sobrina fue una víctima de Miguel. Pedro se da cuenta de que ni con todo el poder de Comala puede convencer a don Bartolomé de entregarle a Susana, así que lo manda a matar. ¿Y allá? Imagino que será fácil desaparecer al viejo. Puede ser.
Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. No lo veo difícil. Entonces, andando, Fulgor. Andando. Sin saber que con esto precipita aún más su descenso al abismo de la locura. Pedro se lleva a Susana a vivir con él en la media luna y la cuida devotamente, pero haga lo que haga no puede ganar su amor. Él creía conocerla, y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Pero ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las preguntas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. Luego estalla la revolución y los guerrilleros llegan a Comala. Pedro sabe que lo mejor que puede hacer es colaborar con ellos, así que les ofrece dinero y a 300 hombres. Los revolucionarios aceptan esto y se ponen a su disposición. Mientras tanto, la salud de Susana se deteriora, al punto de que el padre Rentería llega a darle los santos óleos y a hacerle compañía en sus últimos momentos. Pero ella lo despide antes de morir. Va a ser a la presencia de Dios, y su juicio es inhumano para los pecadores. Luego se acercó otra vez a su oído, pero ella sacudió la cabeza. «Ya váyase, padre, no se mortifique por mí. Estoy tranquila y tengo mucho sueño». ¡Expectación la desnivelada! ¡Vamos al borlote, mi saltaperico! ¡Antes que el cacique te quite lo provocador! Me cruzaré de brazos. Y Comala se morirá de hambre. Al cabo de un tiempo, cuando Comala está sumida en la pobreza y la tristeza, Abundio Martínez, quien acaba de perder a su esposa por falta de dinero, se cruza con Pedro Páramo, su padre, y entre el forcejeo lo apuñala sin que se den cuenta. Los hombres de Pedro se lo quitan de encima y Damiana viene a ayudarlo. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo el intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Juan Preciado, luego de perder a Damiana, es encontrado por los hermanos Donis y Dorotea, quien es sometida en una relación incestuosa. Ellos dos ayudan a Juan, pero él, agobiado por los murmullos de los penitentes, muere de miedo en medio de la calle. Dorotea también fallece y ellos son enterrados juntos. Y es ahí en donde Juan le cuenta su historia. Este es el momento en el que nosotros también nos incorporamos a la narración y es justo en donde Juan comienza a contarnos su historia a nosotros junto con Dorotea. Es el momento en el que comienza el libro, por decirlo de alguna manera. La prosa austera y precisa de Rulfo, muchas veces comparada con la labor de un fotógrafo que captura la esencia de su sujeto en un solo disparo, construye una atmósfera en donde la línea entre la vida y la muerte se diluye. Como bien especifica Jorge Volpi en su prólogo a la novela, los personajes que Juan Preciado encuentra en Comala no están en este pueblito que se ubica en Colima, ni están tampoco en el infierno, sino que están atrapados en un estado intermedio, una especie de limbo del que ya no pueden escapar, ya sea por remordimientos, venganzas pendientes o por amores no correspondidos. La habilidad de Rulfo para combinar la narrativa lineal con fragmentos de monólogos interiores y recuerdos nos permite navegar por un entramado temporal y espacial que es, al mismo tiempo, confuso y esclarecedor. El tiempo en Pedro Páramo no es una línea recta, sino que, como la serpiente que devora su propia cola, es un círculo vicioso de repetición y estancamiento, una trampa mortal de la cual ya no hay salida. La figura de Pedro Páramo, a pesar de ser el epicentro de la novela, se nos revela gradualmente a través de las voces de los habitantes de Comala. Pedro Páramo no solo busca dominarlos, sino que pretende controlar también su existencia. Este afán desmedido lo conduce a cometer actos atroces, desde la explotación hasta el asesinato. No es simplemente un villano, es la encarnación del nihilismo, un hombre para quien la moral es una abstracción inútil y para quien los demás seres humanos no son más que peones en un juego perverso. Su nombre mismo, Páramo,
Sugiere esterilidad, desolación, un vacío emocional y espiritual, y a través de él, Rulfo nos muestra cómo el poder, cuando es absoluto y no tiene límites, inevitablemente destruye tanto al opresor como a los oprimidos. Pedro Páramo, al final, es un espectro más, condenado a deambular en las ruinas de su propio reino. Su soledad, producto de su incapacidad para amar y ser amado, lo convierte en un espectro en vida, un reflejo de la muerte antes de que ésta llegue. Como el titán Cronos, Pedro es un progenitor que en su voracidad por el control y el poder absoluto deshumaniza a su descendencia, reduciéndola a meras extensiones de su voluntad. En lugar de criar y guiar, consume y absorbe, incapaz de tolerar la existencia independiente de sus hijos. Miguel Páramo, en su búsqueda de competir con la sombra omnipresente de su padre, se convierte en su reflejo distorsionado, reproduciendo su crueldad y su desdén por la vida ajena. Abundio Martínez, por otro lado, es la voz del resentimiento silencioso, el eco de la traición y el abandono que acompaña a los hijos de Cronos, aquellos condenados a vivir a la sombra del temor y la indiferencia paterna. Y Juan Preciado, al final, es el que demanda la retribución, aquel que busca poner fin al ciclo de dominio y explotación como si encarnara el ineludible destino de rebelión que incluso los titanes no pueden evitar. Pedro Páramo, como Cronos, engendran no hijos, sino enemigos potenciales, figuras destinadas a ser tragadas o a intentar su propia forma de justicia en un mundo de sombras y espectros. Rulfo, aunque criado en un entorno católico, hace una crítica feroz a las estructuras de poder y a la religión en México, representadas por la figura del cacique y de la iglesia. Comala es un microcosmos de un país atrapado en la sumisión y el miedo, donde la voz de la justicia ha sido sofocada por el autoritarismo y la corrupción. La impotencia de los habitantes de Comala, su incapacidad para romper las cadenas impuestas por Pedro Páramo y su propia superstición, son un testimonio de la perpetuación del poder tiránico a través de la aceptación pasiva de la autoridad y la represión de los individuos. Sin embargo, la novela no se detiene solo en lo político y lo social. Pedro Páramo también es una meditación profunda sobre la memoria y el olvido, sobre la naturaleza efímera de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Rulfo nos confronta con una realidad incómoda, que al final todos seremos olvidados, que nuestras voces se desvanecerán en el viento como los murmullos de los muertos en Comala. Este es el verdadero terror de la novela, no la muerte en sí, sino el olvido, la desaparición completa de la identidad y la individualidad. Pedro Páramo es, a la vez, una tragedia griega, un drama familiar, una novela de crítica social y un tratado filosófico sobre la mortalidad. Rulfo, con la precisión de un cirujano y la sensibilidad de un poeta, desmenuza la psique humana y nos deja con la inquietante certeza de que todos, al final, somos meros ecos de lo que una vez fuimos. La grandeza de Pedro Páramo radica no solo en su capacidad para retratar una realidad específica de México, sino en su universalidad, en su capacidad para hablarnos a todos sobre lo que significa ser humano en un mundo en donde la esperanza es, a menudo, solo un espejismo en el horizonte de nuestras propias desilusiones. Con Pedro Páramo, Rulfo no solo creó un relato que resuena con la tradición literaria latinoamericana, sino que trascendió las barreras del tiempo y del espacio para ofrecernos una obra que dialoga con las preguntas más fundamentales de la existencia humana. Es un recordatorio de que en el silencio de la noche todos escuchamos los murmullos de nuestros propios fantasmas y que, como Comala, estamos perpetuamente asediados por los ecos de nuestro pasado. Descansa, ya no estarás solo. A mi padre no supe encontrarlo. Pedro Páramo nunca se acaba de morir.